¿Cómo curamos nuestras adicciones? O cómo nos curamos, ¿no?, de nuestras adicciones. ¿Cómo encontramos una forma moderada, pero a la vez comprometida, de vivir nuestra vida en la que ya no disipemos nuestra energía, sino que nos mantengamos centrados en el crecimiento? Para poder hacer esto tenemos que observar más detenidamente de dónde provienen estos comportamientos adictivos. ¿Cuál es el combustible de nuestras adicciones? ¿Qué hay detrás de nuestras adicciones? ¿Y por qué nosotros decidimos no ser conscientes de ellas? Nuestros miedos son tan profundos y a menudo están tan escondidos que tan solo la idea de permitirles aflorar a la superficie puede ser suficiente para hacernos desear que todo esto se mantenga enterrado. Así vivimos la mayoría de las personas. Por eso a veces recurrimos a la espiritualidad para evadirnos de hacer este trabajo. Decimos, yo soy muy espiritual, me la paso rezando, Santa María, Madre de Dios, no sé qué, y es que nunca vamos adentro. O sea, el trabajo hacia adentro es el que todos huimos. Y hablo en plural porque yo hago lo mismo que ustedes, o sea, no van a creer que yo lo hago. Por eso yo también tengo que hablar de todo esto, ¿no?, para despertar. Bien. Entonces, enterramos y enterramos, ¿no? Somos como sepultureros de nuestro miedo. Nuestras heridas pueden ser tan aterradoras que algunas veces parece un milagro que lleguemos a encontrar el valor para trabajar con cualquiera de ellas. Las adicciones nos cobijan, nos protegen de nuestra ansiedad y dolor. No debemos presionarnos para hacer que todo esto que está enterrado aflore, porque hay gente que lo quiere hacer por la fuerza, ¿no? Lo quiere hacer más rápido. Tenemos que enfrentarnos con paciencia, con sensibilidad a nosotros mismos. Nuestras adicciones son una de las formas principales en que mantenemos algo de control sobre lo que se nos viene encima. Nadie, excepto nosotros mismos, puede saber cuánto hemos de permitir que salga a la superficie. Y cuando por fin nos decidimos a dejar alguna forma de comportamiento adictivo, sin duda vamos a traer a la superficie sentimientos que teníamos muy reprimidos. Por ejemplo, el pánico de nuestro niño interior, el vacío interior. Al principio vamos a comenzar el trabajo llenos de entusiasmo, ¿no?, para haber tomado la decisión de dejar un comportamiento autodestructivo. Pero las verdaderas dificultades normalmente empiezan al cabo de unas cuantas semanas que venimos con este trabajo, que venimos todos sintiéndonos muy contentos, de repente, no. Bien. Y muy posible que es que ahí experimentemos un retroceso, ¿no? Porque nos empezamos a sentir más vulnerables, y nosotros lo que no queremos es sentirnos vulnerables. La vulnerabilidad está ahí a flor de piel, y cuando no podemos con eso, otra vez, ¿no? Por ejemplo, pequeñas cosas a las que en el pasado no le hubiéramos prestado atención, nos empiezan a provocar un gran pánico. El pánico a menudo está disimulado por la irritación. Nos hacemos mucho más sensibles a la inconsciencia que nos rodea, a la violencia y a la insensibilidad.
Así es fácil sentirse víctima y desear abandonar o enfadarse con todo el mundo. Es doloroso dejar al descubierto nuestra vulnerabilidad. Por eso tenemos que desear de corazón que salga. Si no, cualquier trabajo de crecimiento va a ser fallido. Dado que nuestros miedos son tan intensos, dice acá el autor, ¿no? Él no ha encontrado una forma sencilla de tratar con las adicciones. No ha encontrado una fórmula simple. A veces, lo más creativo y amoroso que podemos hacer con nosotros es detenernos. Pero otras veces el enfoque más amoroso es no hacer nada más que observar nuestro comportamiento adictivo con conciencia. Solo con observar de forma consciente y continuar haciendo nuestro trabajo interno, ya tenemos suficiente. Acá da un ejemplo, ¿no? El autor Krishnananda, que él tenía una amiga que era muy fumadora, y era consciente su amiga, ¿no?, que el fumar le servía de escudo para el terror que llevaba dentro, pero no podía evitarlo. Para ella, en este momento de su vida, cuenta el autor, era violento intentar dejarlo a través de una forma disciplinada. Entonces está haciendo un intenso trabajo consigo misma y con muchos de sus traumas terroríficos de la infancia para que salgan a la superficie. Y él dice que haciéndolo así, cuando su amiga esté preparada, va a dejar sola la adicción, ¿no? O sea, como que estaba mostrando que a veces autoimponernos como un sacrificio, una disciplina estricta, puede ser contraproducente, ¿no? Dada la profundidad e intensidad de nuestros miedos, la curación de cualquier adicción puede de hecho comenzar cuando empezamos a aceptar que, a menos que descubramos las raíces profundas de nuestros comportamientos, no seremos capaces de cambiar nada. Y puede que no seamos capaces de cambiar de inmediato ninguno de nuestros comportamientos obsesivos, pero podemos empezar por sentir ese dolor. ¿Bien? Hay una división interna, ¿no?, en que quiero, pero no quiero, ¿no? O sea, o que me dice, ¿pero para qué voy a hacer esto? Y otra que me impulsa así a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué viene esto, no? Debido justamente a esta vergüenza que refuerza esa parte nuestra que no quiere el compromiso de crecer, porque esa parte nos ha robado nuestro propio valor. Por eso sentimos que no vale la pena, ¿no? Nuestra vergüenza provoca una falta de confianza en nosotros mismos y en la vida que se asienta de manera profunda. Hasta que uno puede ver ese valor de mantenerse en el momento, aunque duela, uno va a pensar, pero ¿para qué me estoy molestando en hacer esto, no? Tenemos que encontrar ese valor para perseverar, incluso cuando sentimos que estamos fracasando o nos sentimos desalentados, ¿no? Cuando somos amados y se nos enseña a confiar en nosotros mismos y en nuestras energías creativas, cultivamos en nosotros la perseverancia. Entonces podemos postergar la gratificación y se obtiene la habilidad para tolerar la frustración. Pero si todo eso se nos ha quitado, o sea, no lo tuvimos de niños, perdemos un sentido básico de confianza y de enfoque. Algunos de los mensajes más importantes que podemos recibir en nuestra niñez son: 1.
Una parte valiosa de la vida la constituyen la profundidad de los sentimientos y el permitirnos sentir el dolor emocional, porque nos proporcionan profundidad y sabiduría. 2. Nada de valor se obtiene sin esfuerzo y perseverancia. 3. La vida es preciosa, una oportunidad para ser creativos y dar y recibir amor. Bien. Una de las necesidades del buscador espiritual es encontrar un entorno que le proporcione apoyo para el crecimiento. Aunque seamos muy disciplinados, no podemos hacerlo solos. Por este motivo, la mayoría de los maestros espirituales han creado a su alrededor una comunidad que proporciona concentración, estructura, compromiso. Y sin ese apoyo perdemos la intensidad naturalmente y nuestro comportamiento adictivo sutil se vuelve a imponer. Un entorno que esté centrado en el crecimiento espiritual y emocional le da significado a sentir el dolor y el vacío que surgen cuando se deja una adicción. Nuestra alma y el alma de nuestra cultura están enfermas. ¿Por qué? Porque elegimos la distracción, saboteamos nuestra salud y nuestra energía con adicciones, porque hemos perdido el enfoque espiritual y lo que es más, hemos perdido la confianza en el proceso espiritual. Si queremos pasar de la adicción a la conciencia, tenemos que sanar esa herida del alma. Solo con cambiar de comportamiento no vamos a obtener más conciencia. Y a menos que haya un cambio en nuestro nivel de conciencia, tampoco va a perdurar. Si yo dejo de hacer algo porque me siento culpable o porque me disciplino, me exijo, ¿no? Con el tiempo voy a recaer. Esto ya lo hemos comprobado, ¿no? Muchos. Cuando uno se exige, ¿no? Hacer una cosa. Bien. Nuestra vergüenza nos hace buscar el bienestar temporal. Buscamos la experiencia momentánea de salir de esa vergüenza y de ese miedo, pero no queremos pasar por el doloroso proceso de sanarlos. Buscamos atajos. Por eso vieron esto de las redes sociales, ¿no? Que nos la pasamos buscando el video que me diga, a ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, algo rápido, rápido. Entonces cuando me ponen un título que me pega, que dice, uy, acá con esto, 5 minutos y lograrás no sé qué. Eso vende, ¿no? Eso vende, porque es lo que buscamos todos. Nadie quiere tomarse el tiempo y hacer un trabajo profundo y serio. No, es doloroso. Hay una historia budista sobre un famoso arquero que fue a ver al Buda. Hacía su trabajo espiritual con gran intensidad, obligándose a soportar las más rigurosas austeridades, hasta que llegó a un punto en que estaba casi muerto por los ayunos y las privaciones. Buda observó todo esto pasar y finalmente lo llamó. Y le preguntó si podía recordar cómo tensaba el arco en sus días de arquero, ¿no? O sea, cuando tiene que hacer este movimiento, ¿no? Y el arquero le dijo a Buda que cuando tensaba el arco tenía que encontrar el punto justo, ni demasiado tenso, ni demasiado suelto. Entonces Buda lo miró y le dijo que debía hacer su trabajo espiritual de la misma manera, lo suficientemente tenso para mantenerse alerta, pero con suficiente soltura para estar relajado. Tu arco, le dijo Buda, está demasiado tenso.
Entonces tenemos que aprender a tensar nuestro propio arco. Algunos tendemos a ser indulgentes con nosotros mismos y descuidados. Otros somos demasiado serios y disciplinados. ¿Bien? Es el camino intermedio, ¿no? Si usamos la meditación para trabajar con las adicciones, no nos centramos en el comportamiento, sino en descubrir las raíces, porque si no, voy a tener esta tendencia a querer cambiar. Esto que le ponemos, ¿no? Lo quiero lograr, lo quiero lograr. Tengo que poner mi atención en observar. Eso es lo que nos cuesta. Y sentir lo que hay debajo. Es un trabajo de investigación, ¿no? En donde no me juzgo. Bien. Porque estos patrones están muy arraigados, muy enterrados, cubriendo heridas que nuestra mente consciente se va a negar a abrir. Una herramienta que se puede usar para aportar conciencia es darnos cuenta exactamente de qué hacemos para evadir el momento. ¿Bien? ¿Qué hacemos para aliviar los miedos? Cuando siento miedo, ¿qué hago? A ver, descubrirme ahí. Y luego le aplicamos una conciencia amorosa. Me pregunto, ¿qué estoy evitando ahora? ¿Lo que estoy haciendo es una forma de evitar algo o es algo creativo? Otra forma es darnos cuenta de qué sucede cuando cierta situación desencadena nuestro miedo o dolor, tal como un rechazo, el estrés en la vida o una decepción de cualquier tipo. Ahí es donde nuestro comportamiento adictivo se desencadena. Cuando nos hemos acostumbrado a nuestra adicción, la conexión entre el comportamiento y lo que estamos evitando puede ser que no esté clara. Otra forma de identificar una adicción es fijándonos si nos sentimos plenos o nutridos después de hacerlo. Nos sentimos atraídos a ciertos comportamientos porque estamos buscando nutrirnos, pero en lugar de conseguirlo, puede que solo sea algo que nos aleja del momento y de nuestros sentimientos. Esto puede llegar a ser muy fuerte cuando tenemos un ataque de juicio interior, porque algún acontecimiento externo ha provocado nuestras críticas internas, ¿no? Pasa algo y me empiezo a criticar a mí mismo, ¿no? A juzgar a mí mismo, que es lo más normal que hacemos todos, ¿no? Parece ser que cada situación tiene que ser evaluada de forma individual y tenemos que preguntarnos cuál es la forma más creativa de entrar en contacto con los sentimientos que hay en el fondo. A veces sí que tenemos que hacer algo, movernos físicamente, ir a buscar un terapeuta, cambiar de lugar. Otras veces lo más creativo y mejor es no hacer nada, sino simplemente observar. Todos tenemos nuestros comportamientos adictivos. Algunos son más dañinos, algunos son más fáciles de reconocer que otros, pero estas adicciones que son socialmente aceptables, incluso recompensadas, como el trabajo, el éxito, el poder, las posesiones materiales, una fachada atractiva, son más difíciles de rastrear hasta la raíz. Por eso meditar para descubrir esto es bueno. O sea, meditar para evadir no es bueno.